estamos rodeados de tramas que a veces tocan sensibilidades y que tienen también que ver, por ejemplo, con nuestro mundo bioenergético, en donde no todo es accesible a una explicación de la razón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Audaces. Mi nombre es Yossi y estamos aquí con Amalia. Hola Yossi, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. La verdad que estoy bien contenta hoy día porque tenemos una invitada que le hemos estado buscando durante mucho tiempo y yo le tengo una apreciación muy especial porque me ha acompañado en un periodo de mi vida, me ha acompañado a hacer ciertas transformaciones y el día de hoy queremos hablar con ella un tema que vemos mucho alrededor, que hemos hablado también en otros episodios del podcast, que es el tema de la ansiedad. Entonces, si tú eres una persona que estás pasando por un proceso de ansiedad o tienes algún familiar o un ser querido que también está pasando por ese proceso y no sabes cómo manejarlo, incluso si no entiendes bien de qué se trata la ansiedad, quédate a escuchar este episodio. Estamos el día de hoy con Magali Cusi. Magali Cusi, ella es psicoterapeuta vincular, fundadora y directora del Instituto Vinculares, que tiene ya hace 20 años en Arequipa. La verdad que Amalia y yo fuimos a la reinauguración posterior al COVID y el espacio es inmenso, pero es más grande la misión que tienen tan bonita de ayudar a niños, jóvenes y adultos con terapias multidisciplinarias. Magali, bienvenida. Estamos muy contentas de tenerte acá. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad es que me parece que es una alegría muy recíproca porque verte a ti, Yossi, obviamente a Amalia, y poder abrir este espacio de conversación me parece que es muy enriquecedor, privilegiado para mí. Así es que yo encantada de poder abrir este diálogo colaborativo con ustedes y con la gente que la sigue también. Muchas gracias. Magali. Magali, para empezar, ¿qué es terapia vincular? ¿No? Que muchas veces pregunta, porque tú eres una psicoterapeuta vincular. Sí. Bueno, en realidad es largo el recorrido para pensar un poquito qué es trabajar desde la idea de lo vincular, porque en general en la psicología, y no es una novedad, siempre hemos apostado por el acompañamiento de las personas en sus diferentes momentos y obviamente que nos van a traer historias, narrativas que tienen que ver con sus vínculos. Sin embargo, la novedad es que la terapia con lo vincular, con el artículo con lo vincular, es una terapia que favorece fundamentalmente una mirada con respecto a lo que acontece con las personas cuando nos encontramos mientras nos estamos encontrando. Es decir, si bien todos estamos hechos de una historia biográfica, de vínculos, relaciones, momentos en los que hemos ido evolucionando, creciendo, cuando habitualmente uno va a un espacio terapéutico, lo que hace es narrar a través de un relato, de sus representaciones, cómo te fue yendo en la vida con estos vínculos, con estas personas que han ido como rodeando tu existencia. Pero para nosotros en esta teoría de lo vincular, la novedad radical es que una cosa es hablar de los vínculos y otra cosa es que se produzca lo vincular. Y esa producción de lo vincular solo se da en efectos de presencia. Por ejemplo, en este momento, en este instante, estamos nosotras tres, ¿no? En una circunstancia donde lo que circule aquí es parte de esa producción de lo vincular. Cuando se acabe este episodio y nos vayamos y nos despedimos, cada una se va a ir con una representación de lo que pasó aquí. Y en un tiempo podríamos decir, bueno, hubo un viernes que conversamos y contar de esta relación que se dio. Cuando las condiciones de existencia son desde el relato, la narrativa, la representación, que hablaban muchas veces en psicoanálisis, obviamente estamos en un trabajo con los vínculos. Pero lo vincular nunca antecede al encuentro. Es decir, hay cosas que además desde esta teoría se van a producir inéditamente, desde una condición, digamos, que también nos va a generar situaciones de ajenidad, porque previamente al encuentro nadie puede tener el control absoluto de todo lo que va a pasar en este encuentro. Entonces hay momentos en que podemos, digamos, estar como en condiciones donde este encuentro nos genere similitudes, ¿no? Pero también los encuentros nos van a generar muchas veces diferencias,
ciertas maneras que no son homogéneas a todos. Y entonces eso los vincularistas lo llamamos los efectos de ajenidad. Sucede algo inesperado, algo que nadie había predeterminado, y tenemos que aprender a convivir con eso ajeno, con eso que no estaba calculado previamente. Entonces lo hermoso de lo vincular es que es una producción conjunta. En un proceso terapéutico, normalmente se creía, bueno, o muchos postulados terapéuticos de otras escuelas piensan que son los terapeutas, son los psicólogos los que tienen los saberes. Por lo tanto, la gente va con una idea de que esta persona me va a decir lo que yo no sé. Típicamente como cuando nos dicen, bueno, ¿y qué hago? Apostándole el saber al otro desde un lugar en donde ese conocimiento de la psicología tiene las cualidades de orientar un poco la brújula de la vida. Creemos que sí, que la psicología tiene un territorio de saberes, pero desde el postulado de lo vincular creemos que no hay alguien que sabe y hay alguien que no sabe. Lo que hay es un encuentro de múltiples saberes y conocimientos. El paciente tiene saberes, ¿no? El cliente tiene saberes, el terapeuta tiene otros. Lo interesante es cómo desde esta teoría creemos que la terapia es más un espacio de copensadores. Claro. Pensamos juntos y nos gusta mucho esta frase de uno no piensa por los demás, sino piensa con los demás, ¿no? Entonces se generan efectos múltiples, se generan novedades, que por supuesto tienen que ver de repente con las interpretaciones típicamente que hace un analista, pero lo más encantador de la terapia y lo vincular es que no solo hay interpretaciones, sino también hay intervenciones. Una intervención, por ejemplo, podría ser un gesto. Una intervención podría ser una proximidad, independientemente si esto es online. Una intervención podría ser una pregunta que no necesariamente es una interpretación, ¿no? Justo hoy en la mañana que estábamos dando un curso, comentaba de que, por ejemplo, en una escena vincular, vamos a suponer que el paciente se quiebra, ¿no? Narrando algo que lo conmueve y se quiebra. Entonces, al quebrarse, de pronto al terapeuta, en su sensibilidad, tocado por su sensibilidad, ubicado en su rol de terapeuta, le acerca un Kleenex al paciente, ¿no? Le acerca el Kleenex, entonces el paciente con eso puede hacer muchas cosas, recibirlo o de pronto decir que no, gracias, que tiene Kleenex en su cartera. Y eso, por ejemplo, es un gesto que más allá de pensarlo como un gesto amable, es una intervención. Porque a la luz de lo que pase en ese instante, azaroso, yo te pasé los Kleenex, probablemente eso pueda ser una condición para ser pensado de manera conjunta, ¿no? Como decir, mira, Amalia, te pasé los Kleenex y me contestaste que preferías usar los de tu cartera. Y hago una pregunta. ¿Y con qué tendrá que ver eso, Amalia? No, lo que pasa es que me da vergüenza usar los Kleenex ajenos. Es una posible respuesta. O podría decir, no, lo que pasa es que no quiero incomodar porque vi que quedaban pocos Kleenex y qué va a usar el siguiente paciente. Estoy, digamos, como discurriendo un poco en cualquier posible respuesta. Pero esa posible respuesta no es que nosotros estamos psicoterapiando la idea de los Kleenex, sino que en ese gesto humanizante aparecen condiciones del vínculo. Es curioso cómo esta paciente termina diciendo que no recibe los Kleenex porque algo la avergüenza. Elemento que nos hace ruta para pensar con ella de dónde vienen estas vergüenzas en la condición del dar y el recibir. No es que le interpreto, digamos, solamente la condición de que ella rechazó porque fue hija rechazada y seguramente en su historia infantil la rechazaron y el desamparo sino generamos un copensamiento de lo presente actual. ¿Me dejo entender? Sí, entonces claro. Ahí es quizás el apuntalamiento en lo vincular, es como juntas con esa paciente dar lugar a la dificultad probablemente entre el dar y el recibir, ¿no? Que acontece ahí, que no necesariamente remite a una interpretación biográfica. Podría o no, pero no es el punto nodal, ¿no? Un poco por ahí circulamos, cómo vamos produciendo espacios conjuntos en donde hay acontecimientos, donde hay cosas que les damos lugar a lo azaroso, porque a quién se le podía ocurrir previamente en ese encuentro que iba a pasar algo con los Kleenex. Claro. Entonces es ir descifrando los detalles, los gestos humanizantes, lo que acontece en nuestro encuentro mientras nos encontramos. Muy lindo además, ¿no? Porque no es el
la ruta estructurada, ¿no? Tal cual. Sino es dejarte llevar, fluir en lo que sucede, en lo que acontece, como tú dices, ¿no? Exactamente, lo que acontece y lo que nos hace, o sea, no hace un borramiento de que todos traemos una identidad, claro, y traemos una biografía. De acuerdo. Pero nosotros vamos, como decía Deleuze, un filósofo que alimenta mucho la teoría vincular, o por lo menos es una de las grandes fuentes para entender. Él decía, hablaba mucho de que no es necesario empezar por el centro, sino siempre por el medio. Y es interesante esta frase, muy linda, porque empezar por el centro es que tú pones algo como razón de centro, como razón única, o digamos como por ejemplo en la época de la interpretación del Edipo, ¿no? En muchas teorías psicoanalíticas y muy respetables, el centro es pensar en la constitución edípica, todo va a pasar por el Edipo, entonces ese es el centro, ¿correcto? Deleuze decía, bueno, yo creo que hay que desmantelar esa idea de que hay un solo centro que explica todo, y por eso dice, no es necesario empezar por el centro, sino por el medio. Y el medio es todo esto que nos rodea. En el medio no solamente está la relación que tenemos entre personas, también está la relación que tenemos con los ambientes, con la naturaleza, con el cosmos. Ese es el medio. Lindo. Por lo tanto, un ser humano, decía él también, nunca puede ser idéntico a sí mismo siempre. Claro. Sería terrible ser idénticos. Y sí, por muchos años en la modernidad, un poco como que nos llevaron a eso, a que el sinónimo de madurez, ¿no? Sí, era que hay que ser estables. Y la estabilidad es que tú tienes que ser idéntica o por lo menos ser tú misma. El ser tú misma, ¿no? Y creemos que nosotros más bien es en una idea de multiplicidad. Los seres humanos podemos ser múltiples en clave de que son los contextos, es el medio que nos vamos haciendo unos con otros. Esta escena, en estas circunstancias, en este ambiente, no nos va a producir lo mismo que si nosotros estuviéramos haciendo esta escena en la playa. Claro. ¿No? Y no solo por una obviedad que, claro, la playa tiene otras, digamos, configuraciones, sino porque nosotras tres no somos exactamente las mismas en esta escena que si ahorita nos montamos en un carrito, nos vamos a la playa y hacemos esto en la playa. Sí. Una madre a las 10 de la mañana no es la misma que a la 1 de la tarde. Y un nene no es el mismo cuando está en presencia, por ejemplo, de los abuelos que cuando está en presencia de la escuela, con otras condiciones. Entonces, esas luchas campales, ¿no? Sobre todo en las infancias, de que el niño nunca es el mismo. La sorpresa, ¿no? Que acontece cuando la maestra llama a decir, bueno, Amalia, voy a hablar sobre tu hija. Y te describen a una niña y la madre escucha con cierto asombro y dice, ¿estás segura que está hablando de mi hija? Porque la hija de la que usted me habla no es la hija que yo tengo en casa. Y siempre han sido luchas muy hegemónicas de quién dice la verdad, la escuela o la madre. Y lo interesante es que en realidad ese niño puede ser el niño que describe la maestra como puede ser el niño que describe la madre, porque los contextos vinculares, los contextos relacionales, las tramas que se generan, dan ciertas condiciones para que seamos distintos y que seamos no siempre los mismos. Y esto es muy bonito porque no se trata solo de que hay una problemática, la falsa personalidad. Claro. O personalidades múltiples, ¿no? De repente padece muchas personas. No, es que estamos rodeados de tramas que a veces tocan sensibilidades y que tienen también que ver, por ejemplo, con nuestro mundo bioenergético, en donde no todo es accesible a una explicación de la razón. Sí. Entonces, ahí es donde vamos circulando en la idea de que felizmente no somos idénticos a nosotros mismos siempre, ¿no? Es por ahí que va el aporte de lo vincular, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué potencia tiene eso. Sí, y yo puedo afirmar que funciona. Sí. Que sí funciona. Sí, realmente sí. Bueno, al menos Magali, porque claro, incluso yo escribí el libro y yo incluso te menciono. Y ahora que hablas de lo bioenergético, yo admiraba mucho tu capacidad claro, de esa danza, ¿no? Como yo lo sentía, y tu gran capacidad intuitiva. O sea, de ver más allá de lo que obviamente veías y de lo que la conversación, de lo que sucedía. Yo sentía que veías mucho más allá, ¿no? Es increíble. Así claro, que no solamente es experiencia, sino hay una conexión. Sí, hay una conexión una que sucede, ¿no? Una intuición, ¿no? Es lo que yo sentía al menos. Pero en realidad, bueno, yo agradeciendo mucho las palabras de Yossi, pero en realidad
yo te diría algo, o sea, en esta idea de lo vincular, si bien tú atribuyes ciertas cualidades que agradezco mucho, ¿no? De mi hacer terapéutico, yo podría afirmar justamente esa teoría que eso hubiese sido un lugar de la imposibilidad, en tanto no solo pasa por de repente una capacidad intuitiva del terapeuta, sino también por la disposición del paciente. Claro. ¿No? Claro. En ese caso lo vamos a hablar en una disposición que nos hace que haya alguien que pueda profundizar o que pueda agudizar ciertas sensibilidades, porque hay un otro que también es capaz de alojarlo, ¿no? Hay una frase muy linda de un filósofo Derrida que dice, lo interesante en lo vincular es hacerle lugar a la hospitalidad. Porque la hospitalidad tiene una doble adscripción, ¿no? Es decir, uno, al mismo tiempo que es anfitrión, es huésped. Claro. Para que los vínculos puedan darse, tiene que haber este binomio y este intercambio que fluya entre, hay momentos que somos anfitriones, pero para tú legitimizarte como anfitrión tienes que tener a alguien que acepte que es huésped. Si no, ¿anfitrión de qué? Claro. Y el huésped, al mismo tiempo, en simultaneidad, permite ser alojado, ¿no? Por el anfitrión, porque lo acepta como tal. Entonces, nuestros vínculos humanos, no solo terapéuticos, nos exigen, me parece, esas posiciones entre el huésped y el anfitrión que vamos intercambiando de acuerdo a cómo va apareciendo también la escena, ¿no? No basta las cualidades de un terapeuta que aloja. De acuerdo. Es imprescindible un ser humano que se deja ser alojado. Si no, no se produce lo vincular, si no volvemos a la idea que decía del centro. O sea, es la interpretación o es la capacidad brillante del especialista que hace lugar a lo terapéutico. Y sí, ¿por qué no respetar las experiencias y los trayectos profesionales? Pero él solo en sí mismo no hace nada. Claro. Yo no hubiese podido tener un trabajo, como lo señala yo, sino, digamos, de amplitud de conciencia para ella, si solamente es la potencia del anfitrión, es la disponibilidad del huésped. Claro, ¿no? Definitivamente. Mali, ¿cuál es la problemática más común que estás viendo tú hoy en día cuando estás tratando a tus pacientes? ¿Qué es lo que más ves? Bueno, en realidad la clínica es muy ampliada, ¿no? Podríamos pensarlo en clave de niños, de adolescentes y de adultos, donde, bueno, circulan lógicas diferentes. Pero, a ver, dentro de tu pregunta, Amalia, yo creo que en términos de lo que más escucho, yo más o menos lo señalaría así, ¿no? En la vida adulta lo que escucho con mucha frecuencia es la angustia de las personas, primero por volver a ser las de antes. Wow. Mucha gente que se angustia porque quiere ser como antes, y veremos a qué se refiere, o muchas personas que tienen terror que sigue para adelante. Claro. ¿No? Es decir, situaciones, por ejemplo, en donde las personas adultas, o sea, hablando de yo diría, de una mirada, no, digamos, no tan clínica, nosológica, ¿no? Porque podemos hablar de diagnósticos y cosas así, pero yo lo que creo es que en general el padecimiento, el sufrimiento de las personas, sobre todo en la vida adulta, están en nostalgias hacia el pasado, ¿no? O angustias muy persecutoras hacia el futuro. Es decir, que hacen que la posición subjetiva, su posición actual, esté desde una mirada en tener que aceptar ciertas renuncias de cosas que no van a venir. Ciertas renuncias a que el tiempo, por ejemplo, en adultos, en que el tiempo va pasando, ¿no? Hoy día hay una condición muy masiva de generar eternas juventudes, por ejemplo, ¿no? Como si tuvieses que detener el tiempo. No sé si vieron la película Sustancia con Demi Moore. No, es muy fuerte. La que acaba de ser Sí, es una película que me parece, o sea, más allá de la temática, es una película como que ha capturado uno de los, yo diría, uno de los cuestionamientos más fuertes hoy, de la vida adulta, de querer perpetuar una eterna juventud, que eso también acorta un poco las brechas generacionales. Entonces estamos muchas veces en un mundo de adultos
con una inquietud muy grande de seguir siendo eternos adolescentes, ¿no? Ujú. Es decir, la fantasía de tener el tiempo, la la medicina, las propuestas hoy, digamos, como de estéticas, Ujú. ¿no? Que bienvenidas sean, pero en realidad lo que estamos hablando es de un ser humano ante la intolerancia de su propio devenir El proceso evolutivo, natural. de su proceso natural, que nada tiene que ver con que no nos pongamos más lindas, que por ahí te quieres hacer un arreglito, pero hay algo que hace como una angustia a este detenimiento en el tiempo de perpetuarlo en una eterna juventud, ¿no? O sea, es búsqueda también, yo creo que es basar en eso, perpetuar la salud para seguir viviendo, seguir experimentando, es natural, pero también la búsqueda de la aceptación, ¿no? Y que quizás los vínculos basados en cómo me veo, qué tan joven estoy, yo creo que eso genera mucha ansiedad en las personas. ¿Cómo Tal cual. tratas? ¿Cómo ves tú el tema de la ansiedad? Pensaba en esta pregunta que me hacía Amalia de qué es lo que más veo, es esta, no es de todos, por supuesto, ¿no? Pero eso es Sí. un análisis más en lo existencial, ¿no? Ujú. Pero quería terminar de decirte Sí, claro. que una de las cosas que también se suma a estas necesidades de perfección, como tú lo denominas, a estas necesidades de eternas juventudes, a no poder abrazar el tiempo de una manera en que podamos ir aceptando, ¿no? Las distintas etapas en las que vamos transitando y aprender a disfrutarlas, ¿no? Pero también pensaba en que hay toda una situación también muy difícil en términos de la relación de los padres con los hijos. Ajá. Complicadísimo, ¿no? Así. Una relación que cada época, bueno, ha tenido y ha inscrito distintos modos de relacionarse. Ujú. Pero lo que yo siento es que hoy día cada vez tenemos papás que se sienten más extraviados con respecto a qué hacer con sus hijos. Nunca la paternidad, la maternidad fue sencilla, nadie viene con un guioncito o con un manual. Y seguramente cada época, ¿no? Generó ciertas inscripciones, ciertas marcas psíquicas con respecto a esta vincularidad de padres e hijos, ¿no? Pero hoy yo creo que hay parentalidades muy agotadas. O sea, gente muy cansada para paternar y maternar, incluyendo gente muy joven. O sea, no tiene que ver solo con que adultos muy grandes decidieron ser papás, Claro. sino gente en juventud, 25, 30, 35 años, No. que están muy agotados porque la sensación es que no pueden con los hijos. Y es muy llamativo, por ejemplo, escuchar mucha demanda, digamos, de ayuda con respecto a madres de niños muy pequeñitos, 3, 4 años, que te dicen, yo no puedo más con él. Muy propio este enunciado de la adolescencia, ¿no? Porque bueno, Sí, en la adolescencia claro. los padres siempre dicen, ya no puedo con este chico, ya me está Es que la sobrepasando porque es adolescencia adolescente. Claro. Pero vamos sintiendo que en la niñez también se va presentando con esta sensación de agotamiento, porque obviamente los niños no son los niños de nuestra época, los modos de estar de estas niñeces y estas infancias son otros, y entonces también tienen un nivel de vincularidad y de relacionamiento con los padres distintos, ¿no? Que se va configurando no porque los nenes traen necesariamente algo genético, sino porque tenemos un imaginario social, por ejemplo, de que los niños han venido a este mundo a ser felices. Ya, claro. Y si tú partes de ese principio, que obvio que papá y mamá no quieren que los nenes sean felices, pero si tú partes de ese principio, es el corrimiento a nuestra época, en donde tú le preguntabas a un padre qué espera, por ejemplo, de su hijo, y te decía que sea responsable. Entonces, este imaginario colectivo de que los niños han venido a ser felices hacen que los padres tengan mucha dificultad para frustrarlos, en el sentido de ponerles límites, Exacto. de que la norma pueda tener un lugar, de que no siempre uno puede ser una figura incondicional. Entonces, los nenes de la más tierna infancia tienen un poder sobre las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tendencia que no se les puede frustrar. Y en eso muchas veces ha colaborado el mundo mediático, ¿no? Claro. Yo, digamos, como que diríamos que soy muy respetuosa de los postulados que seguramente investigan mis colegas, ¿no? Pero particularmente me hago cargo de lo que voy a decir. Yo creo que, por ejemplo, es toda esta teoría de la crianza respetuosa, de la crianza positiva. No dudo que tiene aportes muy buenos. Sí. Sin embargo, ha sido como un gran bastión para los padres
para poner muchas veces al niño como lugar intocable, ¿no? Sí. Y ahí hay una dificultad para los límites, la autoridad, para construir autoridad, y que me parece que eso es una situación de padecimiento que va haciendo generaciones muy ansiosas. Generaciones de padres muy ansiosos ante esa sensación de impotencia de ¿qué más hago? Y generaciones de padres que si bien están mucho más informados que los nuestros, porque don Google les responde todo, y hoy inteligencia artificial, Claro. pero son padres que les está costando mucho poder descifrar, sobre todo ser ser personas que puedan transmitir a sus hijos una suerte de vitalidad, ¿no? Entonces ahí me parece que hay condiciones subjetivantes muy ligadas a la angustia, padres muy angustiados y chiquitos muy desregulados, que es un fenómeno muy potente, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, pero creo que en estos últimos tiempos los ataques de pánico, la cantidad de situaciones de ansiedad generalizada, los hiperniveles de estrés que enferman al cuerpo, parece que es una descripción de la época, ¿no? Porque, como le decía, los vínculos se atraviesan desde otros lugares, porque si desde la más tierna infancia alguien te legitimiza como que no puede contigo, ¿quién va a poder contigo? Entonces se inscribe como un mandato materno y el nene se compra todos los boletos para que nadie pueda con él. Claro. Me parece que hay una circularidad sobre eso, ¿no? Sobre ansiedades en territorios de tramas vinculares, de impotencias psíquicas y de como dificultades para poder relacionarse sin esas exigencias a veces de perfección que impone la sociedad y sin esa fantasía del niño vino aquí a ser feliz y sin esas condiciones en donde podamos ayudarlos a que tengan bordes para poder autorregularse, ¿no? Y esto con el tiempo después se convierte en situaciones de adultos muy angustiados. Claro. ¿No? Wow. Y yo creo que, bueno, probablemente, no sé si va a ser, digamos, quizás va a ser una generalización, pero, o sea, tenemos estos padres angustiados y tenemos estos padres no angustiados, digamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esos padres? Yo sé que generalizar no es tan sencillo, pero no sé, es un padre más trabajado, ha hecho algún trabajo de autoconocimiento. ¿Qué es lo que tú ves ahí? O sea, me parece que en realidad la angustia siempre va a circular en los cuerpos de los padres, ¿correcto? Pero me parece muy interesante tu análisis, yo sí, porque más que pensar si hay padres angustiados o no, o padres no angustiados, sí te entiendo que vamos por la ruta de que hay padres que tienen más recursos internos para lidiar con la angustia, ¿no? Entonces, los hijos, como les decía, azarosamente también pueden, digamos, transitar ciertas circunstancias para los cuales los padres no están preparados. Claro. O sea, porque también hay que corrernos de la idea de que el hijo es como es solo porque los padres no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Un autor decía que los hijos se parecen más a su época que a sus padres, ¿no? Por ejemplo, no es fácil que los padres puedan lidiar con esta, por ejemplo, impronta digital que tienen todos los chicos, en donde la digitalización es parte de un miembro más de la familia. Entonces, lo que sucede es que hay padres que yo creo que han tenido la responsabilidad de hacer un trabajo personal, de mirarse, ¿no? De trabajarse, no solo terapéuticamente, pero no todo el mundo va a terapia, pero sí trabajarse en conciencia de sí. Y entonces buscar ciertas prácticas de conectividad en donde son capaces de manejar su estrés, de tomar, de gestionar un poco más la pausa. Entonces hoy en día son padres que pueden estar cuidando más, por ejemplo, su desarrollo emocional a través del yoga o a través de repente pilates o a través de lecturas, meditación. Es decir, hay un interés de un retorno, una mirada personal que puede ser o no por la vía de lo terapéutico, pero que les da la posibilidad de no confundirse con el hijo. Poder diferenciarse, este es mi momento, a mí esto me está molestando demasiado, con esto no estoy pudiendo, algo tengo que hacer.
Yo creo que esa es la diferencia entre padres que tienen más agenciamientos, que llamamos nosotros, o sea, agencian más Claro. eso que va aconteciendo con sus hijos y que a veces no necesariamente tiene por qué ser fácil. ¿Por qué tendría que ser fácil criar hijitos? Pero de aquellos que, bueno, que en realidad pueden justificar que así los trataron a ellos, que así fue con ellos y que ellos no son malas personas, entonces ¿por qué no seguimos repitiendo las historias, no? Entonces, esa es una diferencia para mí. La herencia emocional de un padre me parece lo más maravilloso que le pueda dar a un hijo. Y esa herencia emocional es esto, ¿no? Un trabajo de conciencia de ti, donde tiene que ver mucho lo que ustedes proponen. Padres que están más ligados a ver propósitos de vida. Padres que están más ligados a no solamente quedarse en una situación de eternos sacrificios con los hijos, ¿no? Padres que de repente sienten que hacerse madre o padre no necesariamente tiene que ver con saldar deudas o culpas. Entonces vas quitando la mochila de esas criaturas cosas que siendo imperfectos van a suceder. O sea, los padres no son perfectos. Pero cuando yo siento que las parentalidades tienen propósitos personales, propósitos existenciales, la mirada al hijo es otra, muy distinta. Y pueden encarnar otras maneras de relacionarse. Y supongo que nunca es tarde para eso. No, yo soy madre, sí. O sea que mientras te escucho, Sí. estoy un poco mirándome, ¿no? En mi historia de mamá, de dos hijas ya grandes. Y claro, o sea, ahora estoy muy consciente de lo que estás diciendo y lo entiendo. Hace 20 años probablemente no. Ahora, nunca fui la madre, felizmente que la moda o la tendencia de la paternidad responsable no era de mi época. O sea, mi época tenía un mix, ¿no? Del estilo jerárquico de mi madre a las cosas un poco más fluidas, más blandas con los chicos, pero sin llegar a esa paternidad responsable A esa crianza. A esa crianza responsable que yo he visto, he tenido amigas y gente conocida y la verdad me llamaba la atención mucho el tema de los límites, ¿no? Es una cosa increíble, pero bueno, el tema es que supongo que nunca es tarde, o sea, ahora yo estoy en ese proceso de reinventar mi relación con mis hijas. Es hermoso. De adulta a adulta, ¿no? En horizontalidad completa, ¿no? Eso es hermoso. Es un hermoso proceso de encuentro donde lo esperanzador también, porque a veces uno tiende en la psicología también como a satanizar todo y que todo tiene la culpa los padres y que no lo hicieron bien. Bueno, los padres siempre digo hacen lo que pueden. Si pudiesen hacer otra cosa también la harían, ¿no? La responsabilidad parental está en, bueno, mirarte y como lo decíamos, tener más conciencia y armar propósitos. Pero cuando me cuentas esto hermoso que estás haciendo con tus hijas, bueno, es que yo creo que lo esperanzador es que nunca es tarde, pero yo sumaría esa frase tan, digamos, tan de potencia, que nunca es tarde. Me gusta mucho utilizar esta frase que siempre hay nuevos puntos de partida. Qué bonito. Que eso es muy lindo también pensarlo, claro. ¿No? Yo las sigo, las escucho. Hay nuevos puntos de partida porque algo que nos puede dar alivio es que nuestra vida no es solamente en general, ya, más allá de los padres, nuestra vida no es una línea recta de continuidades. Nos hacen creer eso. Sí. Que somos seres humanos que hemos venido a transitar continuidades, ¿no? O sea, esto sigue a esto y esto sigue así, esto y a veces el despertar, el encuentro con uno mismo, el día que sale a buscarme, ¿no? Requiere de un intervalo de discontinuidad. Por ejemplo, cuando ustedes han narrado y contaban ambas, ¿no? En distintos momentos, lo hemos conversado, cómo decidieron atreverse, hacer un elogio al atrevimiento, de renunciar, por ejemplo, a la típica vida corporativa, con lo cual nosotros no estamos criticando a nadie, no, absolutamente. ¿no? Pero quiero ejemplificarlo porque lo conozco, lo hemos conversado. Cuando deciden hacer un elogio al atrevimiento, es un elogio a proponerse un intervalo de discontinuidad. Porque la vida cuando haces solamente continuidades, en realidad es como que no hay nada nuevo que te descoloque para volverte a colocar. Queremos casi una suerte de vida muy cómoda, de no salir de zonas de confort, para sostener la teoría de los hilos de continuidades.
a veces lo acontecimental, no porque es una cosa, wow, qué acontecimiento, qué espectáculo, sino lo radicalmente nuevo es cuando te das la posibilidad de un intervalo de discontinuidades. Venía haciendo esto, listo, viene el intervalo. 2 mujeres hermosas como ustedes que dicen en un momento, bueno, señores, muchas gracias, hemos aprendido mucho, estamos agradecidos en la vida por todos los aprendizajes corporativos, pero en este momento estamos haciendo un elogio al atrevimiento. ¿No? Es un elogio al atrevimiento. Hay una psicoanalista que escribió muy, muy lindo sobre el elogio, ella llama el elogio al riesgo, creo que alguna vez lo hablamos. Audaz. Claro, entonces eso es un intervalo, que siendo un intervalo no podríamos decir de qué está hecho el intervalo. Hay que transitarlo. Pero si no haces un intervalo de discontinuidad, el mundo se te paraliza y aparecen los síntomas como la depresión, el estancamiento, porque a veces, si bien pueden haber cuestiones biológicas, genéticas, yo creo que el modo como nos ligamos existencialmente es, yo diría, ¿no? Si hay algo que... digo esto, ¿no? Si hay algo que podría hacer una cultura de prevención a la depresión, al estancamiento, al bajón, es que tengamos oportunidad de más intervalos de discontinuidad. Qué bien suena eso. Y nosotras lo diríamos probablemente como una suerte de, si tú te estás escuchando, hazle caso a eso que tú estás escuchando, ¿no? A tu alma, a tu corazón, y toma acción. Y no metas eso que escuchas debajo de la alfombra, porque eso tarde o temprano te va a generar ¿no? O cosas que aparecen y sí, pues, o sea, se va generando como una bola de nieve, incluso cuando ves que esto es como repetitivo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto que menciona con respecto a agudizar nuestra escucha, ¿no? Una vez lo hemos hablado las dos, que decíamos que si hay algo que dentro de todas las incertezas que tenemos, porque eso es otra cosa, ¿no? El padecimiento humano es que la gente no solo quiere tener continuidades, controlar todo, quiere controlar todo y quiere tener certeza de todo. Claro. Y acá es como proponer, esa es la fórmula perfecta para quemar cables, para quemar cables, ¿no? Claro. Pero la cultura cree que es eso. Cree que mientras las personas tienen más cuestiones, claro, que hay más predictibilidad en la medida que tienes más control, más certezas y más continuidades. O sea, tu vida bien derechita, bien, ya tú ya sabes lo que tiene que pasar. Entonces pareciera que uno hace ahí como un enlatado que pareciera que sea una garantía de algo. Y en realidad, haciendo lugar a lo que decía yo, sí es al revés, ¿no? Yo creo que cuando las personas obviamente tienen que tener una estructura, ¿no? Obviamente tienen que tener ciertas escenas de continuidad, pero cuando hay un atrevimiento a la discontinuidad, a ese intervalo, algo de lo radicalmente distinto, yo creo que una de las cosas interesantes es que el cuerpo es una de las brújulas principales para decir cuándo nos toca el intervalo de discontinuidad, señores. Así es. Porque el cuerpo, ya lo decían, ¿no? Desde Freud, el cuerpo nunca miente. Pero yo le agrego, si hay algo que no puedes desoír, es al cuerpo. Porque justamente creo que cuando hablamos de las intuiciones, que hay gente intuitiva, yo creo que en realidad lo intuitivo es por excelencia lo que nos diferencia del mundo animal. Claro. Porque el mundo animal es más instintivo y tiene sus propios saberes y nos podemos deleitar hasta sorprender de las maravillas de cómo los animales hacen comunidad. Eso será otro capítulo, pero lo importante aquí es que yo creo que la intuición la tenemos todos. El asunto es que se obtura. Claro. Por un exceso de racionalidad, por un exceso de necesidad de control y de tener poder, ¿no? Porque desde muy chiquititos les instalamos a los hijos, bueno, a los niños, la idea de que la intuición no es la elegancia con la que uno va a la vida. El señoriti te lo da tu intelectualidad, y que es hermoso que la gente vaya y estudie y haga academia, porque no, claro. Pero se va obturando. Y se va obturando incluso cómo se le enseña a la gente a relacionarse con el tiempo, porque si hay algo que permite aparecer la intuición, es tu relación con el tiempo.
Si tú vives en una vorágine No. de estímulos totalmente que nos alertizan siempre, ¿en qué lugar del cuerpo vas a sentir la intuición? Absolutamente. Claro, ¿Se todo dan este cuenta? ruido- Entonces, todo este ruido, las ¿no? criaturas desde la más tierna infancia, los llenan de un montón de actividades que, digamos, está bien que los padres hagan con sus hijitos lo que les parece, pero obturan la cualidad, por ejemplo, que el niño aprenda a estar solo, Ujú. sin hacer nada, que no es una literalidad que no haga nada, sino que esté en un despliegue de exploraciones que hacen lugar a su intuición. Ujú. Ujú. Es un apúrate que recorta la intuición. El nene está descubriendo gusano, está mirando el gusanito, mira el gusanito. ¿Qué estás haciendo, hijito? Estás perdiendo el tiempo, apúrate. Ujú. Y así sucesivamente, ¿no? El arte de jugar, por ejemplo, la posibilidad de jugar también está obturada. Y si tú no juegas, la posición del jugar es una posición donde se pone a disposición las capacidades no solamente recreativas, sino intuitivas. Sí. Entonces yo creo que hoy pasa esto, ¿no? Un poco lo que decía yo. O sea, desde muy chicos nos enseñan a desoír al cuerpo, porque hay mandatos, ¿no? Mandatos muy fuertes desde una racionalización excelsa que hacen que las criaturas sean admiradas por lo que saben, no por lo que sienten. Ujú. Y la cultura muchas veces obtura esto, ¿no? Un niño que se conecta con una tristeza de algo. Y de repente, inéditamente, un niño adolescente voltea y algo lo impresiona, la capacidad de sorprenderse, y de repente llora, ¿no? Ve este cuadro hermoso, queda en una experiencia de perplejidad, de sorpresa, se le cae la lágrima. El adulto no viene a amparar a decir, ¿te sorprendiste, Yossi? Qué hermoso momento, hija. ¿De qué está llorando, hijito? ¿Ah? ¿De qué yo? Ay, disculpa, ¿no? Amalia es bien sensible, mijito. Ay, Sí. ay. Y así no va a llegar a ningún lado, ¿ah? Pero bueno, ya. Reponte, Yossi. No hay ese encuentro con esa cualidad, porque no puede haber campo intuitivo si no hay campo que te sorprende, no hay posibilidad de la intuición si no hay sorpresa. Ujú. Y la sorpresa, El juego, ¿no? no hay El juego, ¿no? Y la sorpresa, o sea, no solo tiene que ver con lo caótico, tiene que ver con un valor que es lo estético, Claro. ¿no? Y un valor estético que va más allá de si es bonito o feo como juicio de valor, tiene que ver cómo los padres hacen reflejo de sus propias sorpresas. Ujú. Mami, mira, dibujé esto en el cole. Ya, qué bueno, hijito, escúchame, ¿cuántas tareas te han dejado? Ujú. No hay ese encuentro. Dibuja, a ver, mi amor, ay, qué precioso está esto. ¿Lo has hecho? Yo sí. Esto. Ujú. Entonces las intuiciones es de los chamanes. Claro. Las intuiciones son de los metafísicos, de los trascendidos. Cuando en realidad es al revés, ¿no? Es en la intuición donde trasciendes. Sí. Si no, ¿qué lees? No sé cómo Sí, escuchan es esto. muy, realmente la elegancia con la cual planteas este tema pues. es increíble, pero una de las cosas que estamos viendo también es que el mundo está cada vez más rápido, acelerado, y eso no va a cambiar. No. Cada vez hay más estímulos en cuanto a cantidad de información, formas de información, cómo llega, las redes sociales, todo lo que viene con la inteligencia artificial. Es decir, ¿cuál es la fórmula? O sea, mirando al futuro, porque estamos viendo que ya estamos de alguna manera saturados y que la manera como estamos aproximando lo vincular, por decir una cosa en este caso, está llegando como a su límite. O sea, algo tenemos que cambiar mirando al futuro. Uh-huh. Porque estamos, como dijiste, quemando fusibles por todos lados. Sí. No sé, en un momento conversábamos también con Yossi y también contigo lo hemos visto cuando fueron a Arequipa, que yo creo que lo que viene al futuro, volviendo a la lógica de la hospitalidad, hay que ir alojándolo. Uh-huh. Porque también podríamos tener, digamos, distintas formas de huir de algo que es desconocido y que tiene que ver mucho con el funcionamiento de lo que nos angustia. Hace un momento le decía, la gente está muy angustiada con el futuro, ¿no? O con nostalgias del pasado. Y yo creo que lo que nos queda con estas nuevas apariciones, inteligencia artificial y lo que vendrá, es como ir haciendo que ocupe algún lugar,
y que no sabemos bien tampoco de qué se trata, porque hasta los que están dominando la inteligencia artificial ya no en algún momento han dado cuenta de que esto se le está yendo un poco de las manos, Claro. y que lo calculado con lo que querían está sobrepasando, como cuando nosotros veíamos películas de ciencia ficción y decíamos, bueno, qué creativos los productores de cine, ¿no? Pero yo creo que lo primero es que creo que para minimizar ese estrés de algo tan potente, desconocido y que nos anuncia también ciertas peligrosidades, yo lo que creo es que hay un modo como de ir minimizando esta situación de peligrosidad, que es acercarnos a conocer. Uh-huh. O sea, quizás ahora lo que necesitamos es que, así como en su época tuvimos que conocer más el mundo digitalizado y no nos hicimos enemigos, bueno, hay que ir acercándose a estos saberes o estos modos, cómo se va desarrollando la inteligencia artificial, para poder hacer ahí una conducta orientadora. Uh-huh. Porque la gran diferencia, por lo menos que creemos que se va a sostener, es que la comunicación con la inteligencia artificial, que cada vez está más desarrollada, ¿no? O sea, no solamente esa acumulación de información, ya tiene pensamiento deductivo, Sí. ¿no? Ya tiene ciertas percepciones, ya puede mirar incluso cómo estás vestida, ¿no? Entonces cada vez estamos a los cyborgs, se van acercando, Claro. Uh-huh. pero yo creyera de que, me parece, no sé si es una ilusión mía, pero yo creo que lo irreemplazable va a ser justamente estas sensibilidades de lo que nosotros llamamos lo humano y lo que llamamos, para mí, en un sentido, como lo decía Sueli Rolnik, que es una, psicoanalista, pero una mujer que trabaja mucho con el arte, y ella decía que lo que nos va a preservar es hacer un trabajo sobre la energía vibrátil. Una energía vibrátil, que es la que ustedes muchas veces, ¿no? Quizás no lo saben con ese término, pero es lo que van proponiendo, que es la energía que no tiene que ver con el pensar, sino es una energía que tiene que ver básicamente con sensaciones y con transmisiones de fuerzas energéticas que no son tangibles y que para muchos podría ser como un lugar como sin sentido, porque ¿qué dice la ciencia? Y la inteligencia artificial le va a contestar a la ciencia todo lo que le quiera contestar, pero no le va a poder contestar a esas fuerzas de potencia que vienen de una energía vibrátil, y esa energía no es algo que está en el más allá, no es algo que está en la selva peruana. No. Ahí hay energía vibrátil. Es algo que tiene que ver con la comunicación, donde está la intuición, la sorpresa, la contemplación, y donde están los actos de delicadeza. Eso a mí me parece que si el mundo tuviese una mirada de encuentro en unos otros con más delicadeza, no es un romanticismo. No, porque la gente puede decir que palabra delicadeza, ternura, ay, qué romántico, pero tiene que ver con fuerzas creativas. Un acto de delicadeza, un acto que sella, instituye algo que te viene de una energía que no la puedes racionalizar. No es solo que te criaron con buenos hábitos. Un encuentro de un ser humano que se sensibiliza con otro en alguna situación particular es una instancia de la delicadeza, que sería lo contrario a lo violento. Claro. Entonces yo creo que en realidad lo que creo que tenemos que ir instalando generaciones donde podamos explorar, no sé si como antídoto a la inteligencia artificial, porque eso igual nos va a atravesar. Sí, claro. Eso de todas sino maneras, como una posibilidad de preservarnos con lo humano. Sí, tú sabes que hay un científico que seguimos mucho que se llama Greg Braden, que dice que nosotros somos la gran tecnología, que el ser humano es la gran tecnología y que tiene dentro todas sus capacidades y capacidades que todavía ni siquiera hemos logrado activar todos, ¿no? Y que están relacionados a la multidimensionalidad de ese ser que somos, ¿no? Es otro lenguaje para lo que tú estás diciendo. Sí, pues. Que vamos a ir a verlo la próxima semana. Sí. A Sedona. Hermoso, se van a ir hasta allá. Sí, yo creo que lo que dice este científico, no he tenido el placer de leerlo, pero lo que dice es bien muy amplio, ¿no? Porque yo creo que se trata de generar otras conexiones. Si el científico dice que tenemos nosotros la tecnología dentro, pero es una tecnología que obviamente entiendo en mi ignorancia, pero lo que trato de entender es que nosotros somos la tecnología, pero yo creo que esa tecnología se diferencia de la tecnología mecanicista o digitalizada
en que estamos llamados a hacer más conexiones ecológicas. Tú no puedes armar una vida, el hombre como sujeto potente de su tecnología, solo relacionándote con lo tecnológico. Claro. No. Yo creo que ahí está algo de la pregunta anterior, ¿no? Si bien tenemos que hacer cuestiones para preservar el tema de la sorpresa, la contemplación, la intuición, y él quiere educando sobre eso también. Me parece que la cualidad de tener contactos con la naturaleza, con el cosmos, con la astrología, con los otros saberes que no alcanzan a nuestra intuición, a nuestra descripción intelectual, yo creo que potencia esa tecnología, seguramente la que habla este científico, ¿no? Exactamente. Por eso yo creo que las escuelas, por ejemplo, deberían tener otras propuestas, Sí, claro. otras propuestas que no desmerecen, ¿no? La formación del intelecto, sino la conectividad, ¿no? En una escuela, escuelas de la vida. escuelas de la vida, escuelas de la vida y escuelas que también, o sea, que no sean ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque lamentablemente nosotros tenemos la dicotomía, ¿no? Hay escuelas que solamente están trabajando lo intuitivo. Pero el ser humano es un ser humano de la civilización y que también necesita el intelecto para. Lamentablemente estamos atravesados por un sistema así. Pero me parece que otras volvemos, ¿no? Al gesto humanizante de la delicadeza. Que permita, por ejemplo, aceptar los ritmos de las personas. La tolerancia. La tolerancia, y eso, o sea, que permita aceptar los ritmos, ¿no? Ese bendito apúrate está atravesado, incluso no solamente en un chico que lo apuras para el día a día, ¿no? Sino en juventudes que están egresando, por ejemplo, de la facu, y en su mandato interno apúrate, no tienen ni posibilidades de disfrutar lo que acaban de terminar y ya quieren hacer otra cosa, y lindo, no es contradictorio, bienvenida a la novedad, pero es como que no hay el espacio tampoco, no hay una, digamos, educación que permita que las personas disfruten, una cultura del disfrute. Sí. Mira que lo hablamos en un episodio anterior con la otra invitada, casualmente hablaba de eso, ¿no? Que no solamente hemos venido, claro, todo el tema del autoconocimiento, hablamos con ella, pero refuerzo al final el tema del disfrute, que hemos venido también para eso, ¿no? No olvidarnos, o sea, no todo es tan serio, ¿no? O sea, sí, tenemos responsabilidades, pero no hay que olvidarnos de disfrutar la vida. Exacto, y disfrutar es una posición filosófica, que se tiene que educar. Ya, claro. ¿No? Porque qué bonito eso, sí. Es una posición. Disfrutar no es una respuesta que te la estás pasando bien. Claro. Es una posición filosófica de cómo vas armando modos de pensar, modos de mirar, modos de trascender, modos de hacer cambios. Claro. El disfrute no tiene que ver solamente con aquello que causa placer, que en un punto sí, sino la lectura que tú le das de aquello que causa displacer. ¿No? Entonces, me parece que por eso le decía una posición filosófica que uno lo va como transitando y transmutando de generación en generación, y que tiene que ver mucho con cultivar nuestros estados anímicos. Sí. Magali, hemos llegado, aunque no lo creas, al final más al final de la conversación. Pero es que, claro, es que conversar contigo lo sabíamos que es una conversación demasiado rica y nutritiva, ¿no? Para todo, para el alma, para todo. Sí. No sé si quieres, antes de terminar, no sé, decir las últimas palabras de lo que consideres. La intención un poco era hablar de la ansiedad, o por supuesto lo hemos tratado, pero lo que tú quieras. Claro, en realidad, bueno, primero agradecer nuevamente, ¿no? El espacio, la oportunidad, el encuentro vincular, ¿no? Que celebro y que me parece que es muy nutricio, ¿no? Pero si bien nosotros empezamos esta conversa con respecto a la ansiedad, qué interesante que hayan aparecido todas estas cuestiones, porque es desmitificar también que la ansiedad solamente es un problema que hay que verlo desde un lado clínico, de un lado yo diría, del modelo médico, sino creo que hemos circulado las tres hablando de cómo digamos, vivir cotidianamente frente a ciertas situaciones van a ser disparadores de una ansiedad.
Claro. Nosotros no podemos negar que estar vivos necesita una dosis de ansiedad. Lo que hemos trabajado quizás en el sentido de nuestra conversación es pensar cómo hacemos nuevos despertares a las personas, cómo logramos que hayan situaciones de audacia, ¿no? Cambio. Para poder hacer estos intervalos de discontinuidad que de alguna forma ayudan a que esta ansiedad no termine siendo un padecimiento, sino prácticamente sea un efecto del vivir, ¿no? Y bueno, y terminaría diciendo que no intentamos romantizar la vida en términos qué lindo, qué bonito se dice, sino me parece que nuestra responsabilidad como seres humanos es como habitarnos en mayor conciencia, porque cuando tú estás más consciente de ti, en las prácticas que utilices para tomar ese estado de conciencia, te estás preparando para algo que yo creo que es lo que nos va a salvar con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, que es la idea del sentido del bien común. Sí. Y que bueno, que mi deseo es que así sea, que nos vayamos encontrándonos con otros hacia esta propuesta, donde en conciencia de ti no puedes dejar de estar en conciencia del otro. Y cuando hay eso, realmente has hecho una ética de la hospitalidad. Qué bonito. Lindo, lindo, Magali. Muchas gracias. Muchas gracias. Si las personas quieren contactarse contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Ay, muchísimas gracias. Bueno, yo vengo de la República Independiente de Arequipa, pero en realidad, bueno, tengo la oportunidad de estar acá en Lima algunas semanas, pero me pueden llamar directamente a mi teléfono, que lo puedo dar, que es 959-629-629 y con todo gusto para escucharnos mutuamente y seguir haciendo una escuela de compensamiento. ¿Una red social, algo? Bueno, sí, podrían buscarme en las páginas en Instagram o en Facebook como Instituto de Psicoterapias Vinculares, y donde ahí tenemos, bueno, todos igual los pondremos dispositivos. Los enlaces también. Bueno, muchas gracias, la verdad, ha sido un honor, un placer. El honor ha sido nuestro. Hermoso encuentro. Es nuestro. Muy bien. Gracias, Magali. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado a otro episodio de Conversaciones Audaces. Si te gustó este programa, por favor, compártelo, coméntanos, dale me gusta, suscríbete y ¿qué más? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.